Un nuevo capítulo del conflicto de los siglos nos espera. Sigamos con el estudio. Bienvenidos. Capítulo 30. El origen del mal y del dolor. Para muchas mentes, el origen del pecado y el porqué de su existencia son causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación, y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía del ser cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Otros no pueden tener un entendimiento satisfactorio del gran problema del mal debido a que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia referentes al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón para su existencia. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la aparición del pecado, de que no hubo retención arbitraria de la gracia divina ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar al surgimiento de la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Nuestra única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en guerra contra la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo estaba en perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno, uno en naturaleza, carácter y propósito. El único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y propósitos de Dios. Fue por medio de Cristo que el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. La felicidad de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de la justicia. A Dios no le agrada la sumisión forzada, y a todos concede el libre albedrío para que le rindan un servicio voluntario. Pero hubo un ser que eligió pervertir esa libertad. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y quien era el más exaltado en honor y gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el principal de los querubines cubridores, santo y sin mácula. Poco a poco Lucifer se fue entregando al deseo de la exaltación propia, y codiciando el honor con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiró al poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. Pero la advertencia, dada con amor y misericordia infinitos, solo despertó un espíritu de resistencia en él. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Los ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes y estaba revestido de sabiduría y gloria por sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo, uno en poder y autoridad con el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios,
mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los propósitos divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba, ¿por qué Cristo debería tener la supremacía? ¿Por qué él recibe más honra que yo? Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Se esforzó en provocar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres celestiales, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Dio a entender que al aspirar a mayor poder y honor no estaba tratando de exaltarse a sí mismo, sino de asegurar libertad para todos los habitantes del cielo, con el fin de que así pudiesen alcanzar un nivel superior de existencia. En su gran misericordia, Dios soportó pacientemente a Lucifer por mucho tiempo. Este no fue expulsado inmediatamente de su puesto. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón con la condición de que se arrepintiese y sometiese. Lucifer no veía al principio a dónde lo arrastraría su conducta, no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Habría sido restablecido en su oficio si, habiendo estado dispuesto a volver a Dios y reconocer la sabiduría del Creador, se hubiese contentado con ocupar el lugar que le correspondía en el plan de Dios. Pero el orgullo le impidió someterse. Desde entonces dedicó todo el poder de su mente magistral a la tarea de engañar. Después de haber desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Todos aquellos a quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado, los acusó de indiferentes a los intereses de los seres celestiales. Su política consistía en confundir a los ángeles con argumentos sutiles acerca de los propósitos de Dios. Todo lo sencillo lo recubría de misterio. Dios, en su sabiduría, permitió que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto madurase en su rebelión activa. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y tendencia quedaran a la vista de todos. El gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que él había creado. Y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebelión, también podría arrastrar a los seres de los demás mundos. Sostenía que los cambios que reclamaba en el orden y en las leyes del gobierno de Dios eran necesarios para preservar la armonía en el cielo. En su trato con el pecado, Dios solo podía emplear la justicia y la verdad. Satanás podía usar lo que Dios no podía usar, la adulación y el engaño. Declaraba que todo el mal era el resultado de la administración divina. Afirmaba que su propio objetivo era perfeccionar los estatutos de Jehová. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Aun cuando se decidió que Satanás no podría permanecer más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó. En vista de que solo un servicio por amor puede ser aceptable ante Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos no estaban preparados para comprender la naturaleza o las consecuencias del pecado, ni podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido éste aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo antes que por amor. La influencia del engañador no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Se debía permitir que el mal llegase a su madurez. Para el bien del universo entero a través de las edades sin fin, Satanás debía desarrollar más plenamente sus principios, para que todos los seres creados pudiesen ver en su verdadera dimensión los cargos contra el gobierno divino. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo. Cuando se anunció que iba a ser expulsado de las moradas de la dicha, junto con todos sus secuaces, el líder rebelde declaró audazmente su desprecio por la ley del Creador, y declaró que su propósito era asegurar la abolición de la ley. De común acuerdo, Satanás y su hueste culparon a Cristo de su rebelión. Declararon que si no hubiesen sido censurados, jamás se habrían rebelado. Así, obstinados y desafiantes en su deslealtad, fueron al fin expulsados del cielo. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirando la rebelión en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de la desobediencia. Como él, estos tratan de demoler las restricciones de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de sus preceptos.
Cuando los mensajes de advertencia de Dios convencen a la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende, como si éste fuera la única causa de la dificultad. Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. Pero el mismo Ser eterno proclama así su carácter. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono, pero cuando el hombre pecó al ceder a los engaños del espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al consentir en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se puso de manifiesto en la expiación. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había elegido. Su petición atrevida y blasfema de que Cristo le rindiese homenaje, su osadía presuntuosa en transportarlo a la cúspide del monte y a las almenas del templo, la intención malévola que mostró al instarlo a que se arrojara de esa vertiginosa altura, la malicia incansable con que lo persiguió por todas partes, su inspiración en los corazones de los sacerdotes y la gente para que rechazaran su amor y al fin gritaran «Crucifícale, crucifícale», todo esto despertó el asombro y la indignación del universo. Los fuegos concentrados de la envidia y la malicia, del odio y la venganza, estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios mientras el cielo contemplaba la escena con silencioso horror. Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles hasta que no hubiese presentado la petición: «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo». Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: «Adórenlo todos los ángeles del cielo». Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás quedó sin excusa. Él había revelado su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue esclavitud y degradación. Pero no fue tan solo para realizar la redención del hombre que Cristo vino a la tierra para sufrir y morir. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley tal cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. En la ejecución final del juicio se verá que no hay causa para que el pecado exista. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás «¿Por qué te rebelaste contra mí y me arrebataste súbditos de mi reino?», el originador del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada, todas las huestes rebeldes quedarán mudas. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es la muerte. El grito agonizante del Salvador, «consumado es», fue el toque de muerte para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El deseo que Lucifer tenía de exaltarse a sí mismo le había hecho decir: «En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo». Dios declara: «Te pongo en ceniza sobre la tierra y para siempre dejarás de ser». Eso será cuando venga el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Jamás se volverá a manifestar el mal. La palabra de Dios dice: «No se levantará la aflicción por segunda vez». La ley de Dios que Satanás vituperó como un yugo de esclavitud será honrada como la ley de libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación jamás se desviará de la sumisión al ser cuyo carácter se manifestará tan plenamente ante ellos
como de amor insondable y sabiduría infinita.